¿Alguna vez has escuchado un dicho que dice, de cómo gastas tu dinero, muestras cómo eres? ¿No? ¿No? ¿Ninguno? ¿Solo yo? De la manera como gastas tu dinero, demuestras cómo eres. Pero hay otro dicho también que dice, mis prioridades determinan lo que creo, lo que busco y lo que espero. Vuelvo a repetírselo porque va a ser muy importante que usted lo tenga presente hoy. Mis prioridades determinan lo que creo, lo que busco, lo que espero. Hermanos, mire, desde hace un tiempo he estado mirando cómo este mundo, el mundo en el que nosotros vivimos, este mundo posmoderno, ha entrado en la era del facilismo. Me preocupan mis jóvenes, me preocupan los jóvenes de nuestra iglesia que cada día se dejan envolver por el sofisma de los medios de comunicación, se dejan manejar, y me da mucho temor cómo cada día más personas siguen a artistas que tienen un concepto completamente desviado y desvalorizado de lo que es la vida. Es tu responsabilidad como padre, y no estoy hablando a las mamás, de ti como padre, cuidar que tus hijos vayan por el camino que es. Mis amados, yo veo en nuestros jóvenes, los veo cada día más involucrados, más metidos en esa forma de vida facilista basada en lo que los medios de comunicación nos muestran. Veo cómo nuestros jóvenes están siendo alienados, están perdiendo su capacidad de discernir y de decidir sus propias vidas, porque los medios los influencian. Con todos estos programas que están dando, yo me pongo a ver, por ejemplo, Caracol en la franja AAA. Estamos viendo, por ejemplo, cómo se ha distorsionado el concepto del respeto hacia los demás con este programa que, ¿cómo es que se llama? Donde están en una playa. El Desafío. A las 9 Los Morales. A las 10 La Nocturna. Qué desperdicio, qué tiempo tan perdido. Y luego sigue cómo nos alimenta esa novela, la historia del Chapo Guzmán. Qué edificante es eso. Y si miramos RCN, pues todavía es peor. Bueno, una cantidad de cosas que nuestros jóvenes están viendo y que lo que les está vendiendo es una idea distorsionada de facilismo y de mediocridad. Yo no sé, y yo quiero preguntarle si usted alguna vez ha escuchado hablar de la ley del mínimo medio. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado hablar de la ley del mínimo medio? Todos han escuchado hablar de esa ley, ¿no? Bueno, ahorita le voy a contar. La ley del mínimo medio es diferente a la ley de Murphy. Murphy no era cualquier lagañamico. El tipo era bien. El tipo era un ingeniero aeroespacial. Él formuló esta ley, la ley de Murphy, en el año de 1949. Esa ley dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. O sea, si algo tiende a empeorar, empeorará. Él fue de los que formuló más o menos 8 leyes, creo. Mira, voy a hablarte de la ley, la primera ley. Cuando a ti se te cae un pan con mantequilla, siempre cae por el lado de la mantequilla, ¿cierto? Otra ley que el hombre diseñó: cuando tú metes a la lavadora la ropa y metes 2 pares de medias, siempre saldrá de a una. ¿Ok? Otra ley. Otra ley: cuando tú sacas la sombrilla, ese día no llueve. ¿Ok? Entonces, ese tipo de leyes tienen un principio y tienen una explicación muy lógica, y tiene que ver con la memoria selectiva del ser humano y con los sesgos
con esa inclinación que nosotros tenemos hacia todo lo negativo, hacia lo malo, que nos hace temer el recordar los casos más negativos de nuestra vida más que los positivos. Mire, yo te pregunto, ¿qué es lo que más recuerdas? Y tú dices, la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá, la muerte del perrito, que me echaron del trabajo, etcétera. Siempre lo que viene en tu mente es todo lo que te afecta y lo negativo. Siempre te olvidas de las cosas maravillosas en Cristo Jesús, que Él te da vida nueva cada día, que te da la respiración, que por Él somos salvos, las cosas nuevas, por Él nos tomamos un café cada mañana y lo saboreamos, pero eso para ti es rutina. Si yo te pregunto, ¿desayunaste esta mañana? Tú dices, no, porque te faltaron los huevos, las salchichas, pero se te olvidó que te tomaste un delicioso café de Colombia. Mira, estas leyes son una realidad en el mundo moderno. Cada día veo mucho más personas pesimistas. Me reúno con personas aquí en mi oficina y la gente es pesimista, son dudando, cada día dudan de lo que son en Cristo Jesús, de lo que son como profesionales, son inseguros y negativos. La ley de Murphy. Pero la ley del mínimo medio habla de cómo lograr el mayor provecho con el mínimo esfuerzo. Esa es la ley del mínimo medio. Nuestros jóvenes de hoy, nuestra gente de hoy ha aprendido a vivir en la mediocridad del facilismo, porque vemos el narcotraficante. Por eso yo hacía de eso del Chapo Guzmán, la historia de Pablo Escobar, de todos esos que han influenciado negativamente a nuestros jóvenes, haciéndoles ver el dinero fácil, cómo se adquieren las cosas fáciles. Vemos la corrupción, vemos lo de Odebrecht, vemos lo que sucedió en la bolsa de valores, sinvergüenzas que se robaron toda la plata del pueblo y les dieron 5 años de cárcel en su casa. Entonces, cuando vemos todo eso, ¿qué es lo que alimenta a nuestros jóvenes? Lo que le está diciendo a nuestros jóvenes es, mira, si tú lo haces, no te preocupes. Samuel Moreno, el famoso expresidente, exalcalde de Bogotá, fue condenado a 20 y pico de años de cárcel. Por buen estudio y buen provecho le van a dejar un poquito más. Y ahorita el sinvergüenza está pidiendo la pensión. Es como ilógico, ¿verdad? Y el gobierno le da, ¿cuánto es la pensión del mancito? 18 paquetes. Así, Alba Patricia, ¿en serio? Y eso es sin las primas y sin contar todo el billetico que lo que tiene guardado. Porque en vano no fue a la cárcel a pagar 20 años. Entonces los jóvenes de hoy están viendo ese facilismo, esa mediocridad. Hermanos, ¿saben ustedes por qué hay tantas iglesias que crecen de una manera desorbitante sin saber por qué? Porque ellos manejan muy bien ese concepto de la ley del mínimo medio. Quien dirige esas iglesias cambian con toda facilidad la doctrina del Señor Jesucristo para poner en práctica la ley del mínimo medio. Le venden la idea a la iglesia que Dios es su esclavo y que como Él es mi esclavo y Él es el dueño del oro y la plata, Él tiene que darme todo lo que yo le pida. Así como así, simplemente estas personas que hacen mofa de esa ley, simplemente dicen que usted ora y no se preocupe porque en la oración Dios lo escucha y Él le tiene que dar. Por eso le dice, ¿cómo es? Pacte con Él, créalo, concíbalo, declárelo y recíbalo. Esos conceptos nos están vendiendo ese concepto de la ley del mínimo medio. Y entonces deja por fuera de esas doctrinas de hombres lo que realmente Dios, Jehová de los ejércitos, demanda de nosotros, demanda de ti y demanda de mí como creyentes. Voy a invitarte para que sigamos en esta tarea de intimidad con Dios y miremos algo que está en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 6, perdón. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33. Ya la tenemos todos. ¿Cuántos me dicen amén? Quédese sentadito, no tiene ningún problema. El Evangelio de Mateo en el capítulo 6, en el verso 33 dice:
mas buscad de último el reino de Dios y su justicia. Es que me están diciendo mal el texto. Mas buscad de último el reino de Dios. No, ¿cómo dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os serán añadidas. Que Dios bendiga su palabra y que hoy Él abra nuestros corazones y que podamos entender el propósito que Él tiene para nosotros. Bendito sea Señor Dios y Padre. Amén. Esta tarde quiero tratar ese tema de las prioridades. Dentro de mi intimidad con Dios tenemos que hablar de prioridades. Es decir, el orden precedente de una cosa con respecto a otra. Mira, yo creo que es importante que nosotros tengamos prioridades. Yo siempre he peleado por algo, y es que a mí me enseñaron que en la mesa de una persona, de un escritorio, en el escritorio de un ejecutivo, de un empleado, hay dos bandejas de entrada. Una que es lo importante y otra que es lo urgente. En el 90% de los trabajadores, todo lo importante pasa a ser urgente. Nos olvidamos del concepto de establecer prioridad para que lo importante no vaya urgente. Entonces, cuando todo se vuelve urgente, tú empiezas a perder paz, empiezas a estresarte, empiezas a deprimirte, a ponerte de mal genio, a pelear con todo mundo porque todo se te vino encima. Todo tienes que hacerlo inmediatamente porque eso importante se volvió urgente. Y aún ahí puedes establecer esas prioridades, pero cuando se vuelven urgentes pierdes el control de ti mismo. Hermano, mire, me parece muy bien tratar este tema de las prioridades dentro de intimidad con Dios por dos razones. Número uno, es imposible vivir sin una escala de prioridades establecida. Mira, yo digo que yo soy más feminista que una mujer. Yo creo que las mujeres Dios las adornó de una capacidad impresionante de hacer varias cosas a la vez. Nosotros los hombres somos demasiado monotemáticos. Mira, cuando yo estoy arreglando el jardín de mi casa, mi esposa se me arriba, me trae el cafecito y ella empieza a hablarme de las matas y yo me desconcentro. Y no estoy hablando ni haciendo otra cosa porque soy monotemático. O siembro la mata o le hablo a mi esposa. Todos somos monotemáticos, ¿o no, Danilo? Bien monotemáticos. Pero nuestras esposas, las mujeres, son politemáticas. Ellas pueden hacer varias cosas a la vez. Ellas pueden hacer el chocolate, ponerle cuidado al arroz, cargar el muchachito, darle tetero, contestar el teléfono y atender a su marido. Varias cosas puede hacer a la vez, pero nadie puede hacer 10 tareas físicas al mismo tiempo. ¿Cierto que no? Por más politemático que sea o monotemático, no es capaz de hacer 10 cosas al mismo tiempo. Debe de establecer el orden para poderlas llevar a cabo. Todas de una manera que produzcan placer y satisfacción al ejecutarlas. Mira, la principal razón por la que no podemos vivir sin prioridades, la razón por la cual no podemos vivir sin prioridades en nuestra vida es porque el Dios que nos creó es un Dios de orden. El Dios que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto en ella hay es Dios. Dios es tan poderoso que Él pudo haberlo hecho todo en un solo mover, en un solo trinar de sus dedos o con una sola palabra de su boca, todas al mismo tiempo. Pero Él no quiso hacerlo así. Él estableció Él mismo un orden secuencial para la creación de todas las cosas. Usted lo puede leer en Génesis, que a propósito ya terminamos de leer este primer semestre de la Biblia, y quiero invitarle para que me acompañe este segundo semestre a partir del 15 de julio, o sea el 16,
para leer la Reina Valera del 60. No la vamos a estudiar, solo la vamos a leer. Tenemos buen tiempo para terminar a mediados de diciembre. Si usted me sigue, el próximo domingo le estaremos entregando la guía de lectura bíblica para que usted la haga en sus devocionales. Entonces, cuando usted lee Génesis, usted se da cuenta que el Dios en el que usted cree es un Dios de orden. El Dios vivo, ese Dios grande, poderoso y sublime de la Biblia, ese Dios al que nosotros servimos y adoramos, dice en su palabra. Escúchame, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, vaya conmigo por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 40. Escúchame, pero hágase todo decentemente y en orden. Hermano, la segunda razón que quiero darle es que todos nosotros debemos aprovechar las ocasiones en las que se elaboran o se revisan los planes. Yo creo que es muy importante tratar el tema de las prioridades en la vida. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos que son oportunos para poder analizar, hacer o revisar los planes, esos que hemos hecho con anterioridad. Por ejemplo, el presupuesto. Estamos dictando un taller los martes de cómo enfrentar las presiones y hablábamos acerca de lo que produce el materialismo en la relación matrimonial. Y ese materialismo está determinado por la parte económica. Quiero contarte que yo veo más matrimonios acabados por la parte económica que por una infidelidad. La parte económica marca un factor importante, y si usted no maneja un presupuesto en su hogar, si todo se revuelve, entonces va a llegar el momento en que se van a asfixiar y no va a alcanzar ningún recurso. Revisar el presupuesto es muy importante a nivel personal, a nivel familiar, a nivel industrial, a nivel empresarial. Mira, yo creo que somos muchos los que aprovechamos el tiempo, por ejemplo, el tiempo de fin de año, para poder analizar lo que fue el desarrollo del año que finaliza y a partir de ahí establecer nuevas metas y nuevos objetivos. Asimismo, también es común que aquellos que realizan planes a fin de año o en cualquier otro momento se detengan cada periodo de tiempo, cada 2, cada 6 meses, a revisar la ejecución del presupuesto planificado. ¿Eso es con qué? Con el fin de poder mirar su debido cumplimiento y restablecer las prioridades a que tengan en ese momento, porque otras van más adelante que otras. Entonces hay que replantear esas prioridades. Es muy importante destacar que toda planificación lleva de manera implícita y necesaria el establecimiento de prioridades, ya que si esto no se hace, será imposible poner en práctica el plan. Si tú no tienes prioridades, no puedes ejecutar un plan, ya que, como vimos en nuestra primera razón, es imposible vivir sin prioridades establecidas. Nos ocupamos tanto en esta vida del materialismo, nos ocupamos tanto en esta vida de ganar dinero, de tener poder económico, de ganar plata, de aumentar la chequera para que Santofimio, así es que se llama Sarmiento Angulo, se tape más de plata. Le llevamos la plata al banco y seguimos trabajando ciegamente toda la vida y nos olvidamos de lo más importante: mi comunión con Dios, mi intimidad con Dios, mi esposa, mis hijos. Este relato, aunque triste, ilustra claramente la importancia de vivir con prioridades claras y ordenadas, que no solamente sean palabras, sino que también sean hechos, que tus prioridades marquen tu estilo de vida. Hermano, mira, esa mujer, la mujer de nuestro relato, lloraba por su hijo y decía cuánto lo amaba y cuánto necesitaba darle alimento, pero cuando vio otras circunstancias, cambiaron el orden de sus prioridades. Yo siempre lo he dicho, y yo creo que ustedes me han escuchado decir, que lo que haces habla más duro que lo que dices. Mi hermano, ¿cómo están tus prioridades?
Yo quiero que Dios, que tú permitas hoy que Dios en su Santo Espíritu te redarguya de cómo están tus prioridades. ¿Están basadas en la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque el Dios que te creó es el Dios que mejor te conoce, y Él ha dado pautas para que establezcamos las prioridades correctas en nuestras vidas, de manera que podamos vivir vidas que le agraden a Él, que por lo tanto nos lleven a Él a vivir ese propósito de nuestra existencia en este mundo. Hermanos, es establecer prioridades. Es que realmente nosotros podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas, de realmente poder poner a Dios en nuestras vidas por delante de todo lo que nosotros hagamos. ¿Cuál es? ¿Cuál es entonces, Señor, según el Señor Jesucristo, la principal prioridad de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que dice 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, todo lo demás os serán añadidas. Absolutamente todo será añadido. Hermano, mire, a veces nosotros cambiamos nuestras prioridades y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Voy a contarte una historia. Hace muchos años tuve una situación económica muy difícil y mi empresa la quebré y me tocó buscar empleo. Entonces yo conocía a mucha gente en Pereira, conocía amigos, y yo hacía un currículum y iba donde mi amigo y le decía: hermano, voy a presentar esta hojita de vida ahí en la empresa tal, y yo sé que tú conoces. Ah, no, hermano, yo soy parcero del gerente. Llévela y ten la plena seguridad que yo hablo. Nunca me llamaban. Entregué varias hojas de vida y nunca me llamaban. Un día me arrodillé delante de Dios y le dije: Señor, perdóname, porque no hay mejor intermediario que tú. Y me acosté. Al otro día me levanté y escuché de un anuncio que necesitaban el gerente para el fondo de empleados de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda. Y yo me levanté, cogí el currículum, empecé a orar al Señor y le dije: Señor, si tú no abres esta puerta, nadie más la podrá abrir. Me bañé, me organicé, volví y oré, puse mi mano sobre ese currículum y le dije: Señor, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Y me fui, entregué la hoja de vida en la Caja de Compensación en la mañana, y al mediodía el consejo de la caja me llamó para trabajar con ellos. Cuando yo establezco realmente mis prioridades y cuando yo pongo por delante a Dios, Dios se honrará y me dará la honra. Pero hay que establecer prioridades, mi amado. Por eso la interpretación de este texto es sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque por un lado nos invita a poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Es poner todo lo que hacemos y lo que hagamos adelante. Pero ¿qué es lo que hacen los cristianos? ¿Qué es lo que hace el cristiano de hoy? El cristiano de hoy empieza un proyecto. Si le funciona, fue por mí. Si no le funciona, ¿qué pasó, Señor? ¿Sí o no? ¿Qué pasó, Señor? Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, entrego mis ofrendas, y el Señor te dije: ¿y yo fui el primero o fuiste tú? Entonces tú revisa tus prioridades. Primero, el reino de Dios y su justicia. Él entonces, a cambio, promete hacerse cargo de todas, escúchame bien, de todas mis necesidades. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Si tú pones primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios se compromete a través del texto a cuidar y a suplir todas tus necesidades. Pero por otro lado, tampoco significa que Dios nos va a conceder toda clase de antojos o cosas que no nos conviene o que no necesitamos, o que me va a alejar de la prioridad de Dios. Más bien dice claramente que si Dios es mi prioridad, Él tendrá cuidado de vosotros.
Él tendrá cuidado de mí. Este versículo tampoco se refiere a que debemos aislarnos completamente de los asuntos que tenemos pendientes, como mi familia, mi trabajo, mi estudio. No, no se refiere a eso, sino que debe ser primero que todo. Dios debe ser primero que todo, antes que cualquier otra cosa, antes que mi esposa, antes que mis hijos, y no interpretarlo libremente al extremo de no trabajar o descuidarnos. Hermano, si tú no cambias tus prioridades, estás negando a Dios, estás cometiendo idolatría en tu vida. Entonces esas prioridades te van a llevar al fracaso. Hermano, alguien dijo en cierta ocasión, esos que creen que Dios proveerá, Dios hará. Alguien dijo a raíz de eso que Dios no bendecía a los haraganes y los que utilizan la Biblia como disculpa para no asumir sus responsabilidades en esta tierra. Así nosotros debemos seguir con nuestras responsabilidades en nuestra familia y en nuestra comunidad o trabajo. Pero todo, absolutamente todo, debe girar alrededor de Dios y su justicia. Hermanos, como cristianos, todas nuestras decisiones deben girar alrededor de Dios, su reino y su justicia. Antes que cualquier cosa en este mundo, ya sea mi familia, ya sea mi trabajo, ya sean nuestros sueños o nuestros proyectos o nuestras amistades, etcétera, etcétera. Hermano, en cualquier momento de su vida, la premisa debe ser primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, cuando eso es así, el Señor se preocupará de nosotros para que absolutamente nada nos falte. Y a la vez, entonces podemos gozarnos de esa paz y del gozo de saber que tenemos un Padre que cuida de nosotros. Un Padre que me ama, y también entender que mi bienestar no depende de las circunstancias, no depende ni de mi amigo ni de mi trabajo, sino que depende de Dios Jehová de los ejércitos. Hermanos, lo único que tú y yo tenemos que hacer es nunca separarnos de Dios y darle a Él el primer lugar de nuestra vida. Recuerde que si nosotros le damos el primer lugar aquí, Él nos reconocerá allá, y si aquí lo ocultamos, Él nos negará allá. Hermano, voy a contarle algo. Esta semana terminé Apocalipsis 22 y ese texto me impactó muchísimo, aunque lo he leído varias veces. Apocalipsis 22, hermano, ese texto dice que ¿sabe quiénes van a gobernar con el Señor Jesucristo después del Armagedón? Aquellos que nunca se han arrodillado ante Baal, aquellos que nunca han negado a Cristo Jesús, aquellos que nunca han establecido una prioridad por encima del Señor Jesucristo. Así sea su esposa, así sea su esposo, sus hijos, su trabajo, su primera prioridad tiene que ser exaltar, alabar, adorar y obedecer el nombre de Dios de los ejércitos. Mi hermano, un hombre, un evangelista en Escocia llamado Juan Knox, le pusieron su esposa y sus 2 hijos en un hueco y le dijeron: o niegas a Cristo o tu familia muere. Y él le dijo: igual los voy a ver en el cielo, haga lo que tenga que hacer, pero hágalo rápido. Su familia murió, pero él siguió pregonando a Cristo. Y un día dijo una expresión muy famosa: Señor, dame a Escocia para Cristo o muero. Él no se dejó amilanar, porque para él lo más importante es la eternidad con Cristo. Y yo no le estoy diciendo que usted se convierta en fanático, le estoy diciendo que cambie sus prioridades, porque Él le conoce a usted. Hermano, para poder disfrutar de esa promesa de todas las cosas serán añadidas, debemos aprender primero a valorar todo lo que es espiritual. El Señor Jesús en este capítulo 6 sentó todas las bases para que nosotros podamos ver esa parte espiritual y lograr primero de Dios y su justicia.
te dio la primera base. Reconocer la importancia más que de hacer tesoros en la tierra, hacer tesoros en el cielo, donde nadie puede entrar a robar y durante la orina y la polilla no corrompen ni dañan. Número 2, tener un ojo bueno, tener la mirada puesta en Cristo Jesús, no en las terrenales. Número 3, mis amados, no podemos servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesucristo, y voy a aclarártelo, el Señor Jesucristo no tiene nada con que tú seas rico. No tiene nada en contra de que tú tengas riquezas. Lo que está en la mente del corazón de Dios es que donde está puesto tu tesoro, ahí está tu corazón. El Señor Dios, el Señor Jesucristo, lo que hace es cambiar el enfoque de donde debe estar puesta tu mirada, donde deben hacerse tus tesoros, en el cielo con Él y no aquí. Mi amado, yo no sé si usted sabrá que usted nació en pelota. ¿Tú naciste así de bonito, Cecitar? Más bonito todavía, en pelota, y en pelota moriréis. Si usted cree, mi hijito, que lo van a enterrar en tierra y le van a poner su mejor vestidura, en un año los gusanos se han comido ese vestido y sus mortajas. Si lo van a cremar, a usted lo van a meter en un horno a 9000 grados, pero antes de meterlo en el horno, el que maneja el horno le va a quitar toda la ropa, el anillo, los zapatos y los va a vender en San Victorino. ¿En serio? Haga la experiencia, vaya a ver a un muerto que van a cremar y vaya dentro de 8 días a San Victorino y ahí es el vestido del man que yo vi en el... Y para acabar de ajustar, cuando le entregan a usted una cosa ahí, una caja llena de polvo, usted cree que es mi familiar y resulta que quién sabe quién será, porque han metido 4 o 5 cuerpos en esa mortaja, los muelen en una máquina y le entregan a usted la porción de peso. Entonces, mi hermano, ¿para qué? ¿Para qué nosotros nos preocupamos tanto, nos estresamos por tener poder y riqueza, si cuando nosotros morimos como llegamos? Y no quiere decir que no disfrutes, no quiere decir que no tengas, no quiere decir que no desees tener cosas. Lo que quiero decir es que su prioridad no sea acabar su vida con lo temporal. La razón es que da Cristo para hacer tesoros en el cielo, nos deja ver su gran sabiduría. Pues los que se hacen en la tierra tienen riesgos, se corrompen, los roban, la gente nos coge envidia. Hermano, cuéntele usted, si se ganó el baloto, cuente usted que se ganó el baloto. Si en menos de media hora no lo están llamando a amenazarlo, a amenazar su familia, y por eso es que todo el que se gane el baloto tiene que salir del país. Mire, todas estas sillas vacías son los que ganaron el baloto. Pero cuando usted hace tesoros en el cielo, no sucede así. Pero mira, hay un principio muy importante expresado aquí, muy importante. En el verso 21, Él nos dice el resultado de servir a Dios. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermano, el amor por el dinero y por las riquezas es imposible en el creyente sensiblemente, porque son excluyentes. Amar las riquezas y amar a Dios son excluyentes mutuamente. Número 4, el Señor Jesús nos enseña cómo enfrentar la ansiedad, diciéndonos lo inútil que es afanarse. Y cómo nuestro Padre Celestial se preocupa por nosotros, así como lo hace con las aves, con la misma naturaleza. Hermano, ¿quieres perder tu paz? Empieza a preocuparte por mañana. ¿Quieres estresarte? ¿Quieres deprimirte? Empieza a pensar en mañana. No estoy diciendo que sea cuidadoso, estoy diciendo que si usted se preocupa por mañana, usted se va a estresar, se va a llenar de ansiedad, se va a deprimir. Y por eso cada día trae su propio afán. Hermano, cuando nosotros ponemos en práctica
todo eso que el Señor Jesucristo nos ha aconsejado, por sí solo estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Y entonces vamos a poder disfrutar de todas las bondades de Dios, todas las que ha establecido. Por eso también considero importante establecer, aclarar que el Señor Jesús a través de este texto no está prometiendo ni fama, no está prometiendo riquezas, pero sí te está diciendo que te puede dar una vida donde nos sintamos satisfechos por las cosas que tenemos. Hay una parte en la Biblia, yo no sé si en Proverbios o en Salmos, que dice: Señor, no me des tanto que me olvide de ti, ni tan poquito que reniegue. Dame lo justo para poderme gozar en tu presencia. El apóstol Pablo había alcanzado ese estado de felicidad, ese estado de gozo en su vida. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 11. Filipenses 4, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué lo fue que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es en la persona de Cristo Jesús. Hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el reino de los cielos. Ese sentimiento de autocontentamiento es el resultado de experimentar la gloria y esa promesa de Dios en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque la avaricia y el conformismo nos lleva a una vida miserable. Cómo sufre una persona avara, cómo sufre una persona envidiosa, cómo sufre una persona que no tiene prioridades. Entonces, resumiendo acerca de esa enseñanza del Señor Jesucristo sobre nuestras prioridades, vemos que antes que incluso nuestras necesidades primarias, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mi amado, nada en intimidad con Dios, nada puede ser mayor que buscar la presencia de Dios. Ni siquiera tus necesidades, porque Él te promete que si lo buscas a Él, todo lo demás vendrá como una añadidura. Ahora bien, ¿qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Significa que todo lo que tú desees, que todo lo que tú hagas, busque darle primero la honra y la gloria a Dios. Y para eso, todo cuanto desee y haga debe de estar conforme a lo que Dios quiere para tu vida. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, en 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá y la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiero volverle a preguntar, ¿cómo están tus prioridades? Tú estás, hoy puedes decir que estás siguiendo ese orden establecido por Dios. Hermano, quiero decirle, porque en el día de juicio Él te llamará para pedirte cuentas, para darle razón de todo lo que tú hiciste en esta tierra. Si hoy tu respuesta es afirmativa, que buscas primero el reino de Dios y su justicia, voy a felicitarte de lo más profundo de mi corazón y te desafío para que vayas adelante, para que sigas haciéndolo conforme a ese orden de prioridades. Pero si hoy tu respuesta está dudosa o es no, quiero exhortarte para que hoy
puedas establecer esas prioridades, para que hoy puedas cambiar esas prioridades. Esta es una oportunidad valiosa que Dios te da hoy, porque Él sabe que tú tienes que aprovechar al máximo el tiempo. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando muy bien el tiempo, porque los días son malos. Mi amado, no se desgaste mirando el horóscopo. No se desgaste yendo donde el tarotista, donde el que le lee la palma de la mano, el chocolate, el café. No se desgaste, porque el mañana le pertenece a Dios. Y nosotros no podemos cambiar sus designios en nada. Hermano, si usted nació para ser calvo a los 20, se queda calvo a los 20. Y no le nace un pelo más, así usted se haga todos los injertos que quiera, se le caen. Pero si Dios lo tiene para que usted esté peludito hasta los 50 y canosito. Bueno, 57 pues. Lo único que nos queda es buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. No te desgastes, porque si tu prioridad es Cristo Jesús, vamos a poder caminar el sendero correcto, sabiendo que Dios va delante de ti. No se le olvide la promesa que Dios le hizo a Moisés: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y esa promesa no era solo para Moisés, sino para todos aquellos que buscamos intimidad con Dios. Señor, si mi presencia no va contigo, yo no iré. Y el Señor a ese hombre que anhelaba la presencia de Dios le dijo: y mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Hermano, todos tus planes, cualquiera que sea, por insignificante que sea, debe ser puesto delante de Dios, y todas tus decisiones deben ser tomadas basadas en los principios bíblicos, influenciados por el Espíritu Santo. Sí, solo sí, así obtendremos la completa y total bendición de Dios para todo aquel que pone su mirada en Él y no en el mundo. Voy a pedirte que cierres tus ojos. Mira, yo no sé cómo está tu vida hoy. Yo no sé cómo están tus prioridades hoy. No lo sé. Dios lo sabe. Porque Dios conoce tus emociones. Dios conoce